darle pase para que haga el uso de la palabra, vamos a ver este cuadro y lo vamos a acercar para poder mirar los números. Aquí dice positividad en el Perú. Por quinto día consecutivo, la positividad por pruebas PCR es mayor al 5%, el promedio se eleva, es lo que usted ha escrito. Y allí está, por ejemplo, para el 4 de agosto, 8%. Voy desde el 31 de julio mejor. 31 de julio, 10%. 1 de agosto, 10%. 2 de agosto, 13%. 3 de agosto, 11%. 4 de agosto, 8%. Entonces veíamos como que un alza, digamos, en fines de julio con 10%, luego 13%, luego 8%. Un poquito para que nos explique, por favor, cuál es la lectura global de estos números. Buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Efectivamente, este es un aumento que se está dando en los últimos 5 días. Lo que llama la atención es el aumento abrupto, porque estamos ya hablando de promedios que se acercan mucho a 10%, como tú has mencionado ahora en el detalle. Y en las últimas semanas se han caracterizado por que se han reportado positividades muy bajas, alrededor de 3-4%, todas por debajo de 5%, que son para esto niveles que para la OMS indican un nivel controlado de contagios. Entonces, estos días, y sobre todo que son de manera consecutiva del aumento de la tasa de contagios a un nivel casi del 10%, pues de todas maneras despierta algunas alarmas, hay que estar atentos con esto y ver si es que va a haber algún impacto también en las siguientes semanas en hospitalizaciones y en fallecidos también. Sí, hace meses hablábamos, cuando se hablaban de los indicadores, mejor dicho, cuando hablábamos de los indicadores que se iban a utilizar, por ejemplo, camas UCI, etcétera, nos decía que no se han hecho públicos, por ejemplo, cuáles son los porcentajes que se van a manejar respecto a ello. Por ejemplo, 10% de positividad, 30% de desocupación de camas UCI. Tenemos, por ejemplo, ya el día de hoy estos datos concretos de cuál es el criterio que se maneja para poner en una región riesgo extremo, en otra riesgo alto, muy alto, moderado. No, en ningún momento, ni con el anterior gobierno ni con este todavía se ha terminado de precisar cuáles son los indicadores que terminan por variar un nivel de criticidad de regiones o provincias. Y que eso es importantísimo para, digamos, ir conduciéndonos con cierta estrategia. Sí, efectivamente, sabemos a manera general, ¿no?, lo que comentaban ya el anterior gobierno sobre la cantidad de camas UCI, sobre el aumento de casos, de muertes, pero esto nunca terminó de aterrizarse en un papel concreto, blanco y negro, como tal vez sí se ha manejado en otros países. Hasta el momento no está claro esto. Preocupante, sin duda. Ahora, estos números en la positividad nos hablan de que estamos ya iniciando a escalar esta tercera ola que se ha propuesto o se ha dicho, se ha proyectado, podría ser para septiembre. Es un aumento de todas maneras importante. Todavía no podríamos hablar de que esto representa el inicio de la tercera ola. Si vemos que esto se prolonga en las siguientes semanas, la siguiente al menos, podríamos estar hablando del inicio de la tercera ola, sobre todo si de la mano con este aumento vemos que también la cantidad de camas de hospitalización empiezan a aumentar y de igual forma otros indicadores. Al día de hoy este es el único que está aumentando, pero sabemos que los efectos de los contagios se ven días o semanas posteriores desde su detección, pero podría ser definitivamente un indicador del inicio de la tercera ola. Hay una idea que se puede resultar o que puede resultar después del análisis de cómo se dan otras olas en otras partes del mundo también donde la vacunación es mayor. Podríamos decir que las olas están directamente relacionadas con los contagios, pero no siempre con los fallecimientos, cuando el área donde esa se da tiene un porcentaje amplio de vacunación superior, por ejemplo, al 50%. Sí, efectivamente. Se ve la gran diferencia de países que han pasado por segundas, terceras, cuartas olas, donde dependiendo de la campaña de vacunación, qué tan avanzado esté, como tú bien dices, entre 50 y 70% de la población vacunada, se ve la diferencia entre la ola de casos y la ola de fallecidos, ¿no? En los países donde cuentan con una campaña de vacunación avanzada, solamente se ve un incremento de nuevos casos, más no se reportan incrementos de la misma magnitud, al menos, en fallecidos que olas previas.
Ahora, tengo aquí un cuadro donde se habla de la proyección, por ejemplo, de la llegada de vacunas en agosto, y estamos hablando de poco más de 11 millones para agosto que estarían llegando, es decir, puede llegar también en el último día del mes, no lo sabemos con certeza, pero así como van las cosas, como van llegando, considerando que hay, por ejemplo, personas que están a la espera de su segunda dosis de Pfizer y por tanto esperando también que se vayan completando los lotes y otros que empezarán a vacunarse con Sinopharm, ¿llegaremos, por ejemplo, a un porcentaje de vacunación óptimo para septiembre? ¿Cuál es la proyección que se está manejando al respecto? Bueno, la proyección que se está manejando es que se pueda contar con la población vacunada, bueno, al menos el 70% de la población vacunada para fin de año, y esto sí se logra aplicar un promedio de 220.000 dosis al día. Al día de hoy el promedio está rondando las 140.000 dosis. Eso con las vacunatones que entiendo se están manteniendo, se van a mantener, podríamos alcanzar este promedio, pero sí se estaría alcanzando este objetivo para fin de año. El de 70%, es decir, ya no como decía la anterior gestión que había la probabilidad de vacunar digamos, mucho más porcentaje hasta fin de año. ¿Por qué la expectativa cambia? Bueno, esto ya es por lo comentado por el nuevo gobierno, por el ministro Ceballos. El objetivo está en el 70% de la población, lo mencionó también el doctor Quispe. Inicialmente se tenía contabilizado los 27 millones de personas, considerando niños desde 12 años. En este caso se van a enfocar en el 70% de la población como prioridad, los adultos como prioridad, y en este nuevo número nos estamos basando. De acuerdo. A septiembre no llegamos con el 50% entonces. A septiembre llegaríamos si es que aumentan, como decía, tendría que superar las 220.000 dosis, hablamos ya de 250.000 dosis, si es que planean alcanzar este objetivo a septiembre. Bueno, vamos a ver si escuchan este pedido de que se aclare, ¿no?, cuáles son los indicadores que se utilizan para dividir a las regiones según el riesgo que haya. Esto para que no nos agarre como en otras olas anteriores en la pandemia con los hospitales exacerbados y demás. Y segundo, a ver si podemos acelerar este ritmo de vacunación, más de 200.000 dosis diarias. Gracias, señor Parra, por su tiempo y por aclararnos estos cuadros, para estar muy atentos. Con mucho gusto, Fátima. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de...